Estamos todos acostumbrados a reemplazar los fusibles de 15 y 30 amperios en nuestro tablero de distribución residencial. Los fusibles también se utilizan ampliamente a lo largo del sistema de distribución para proteger los circuitos en voltaje de distribución primaria y con capacidades hasta de varios centenares de amperios. A menudo, este tipo de fusible se incorpora dentro de un interruptor de desconexión operado manualmente para obtener un desconectador con fusible o cortacircuito con fusible, como usualmente se le llama. El fusible como tal actúa como el enlace conductor en el interruptor en donde provee el camino para el flujo de la corriente de carga. Las principales características de dicho fusible son: tiene la capacidad de interrumpir un alto nivel de corrientes de falla cuando se selecciona apropiadamente. El fusible opera solamente una vez el fusible se quema, debe ser reemplazado. El componente básico del fusible es una unión o conexión metálica fabricada en metal blando tal como estaño, aluminio, cobre o plata. Este elemento del fusible debe tener un tamaño tal que se funda con el paso de la corriente de falla. Sin embargo, no es suficiente solamente derretir la conexión. El fusible también debe proporcionar medios para extinguir el arco que continúa transportando corriente entre los dos terminales fundidos. Veamos cómo se logra este objetivo. Aquí vemos un fusible de expulsión del tipo incorporado en los cortacircuitos con fusible. Este esquema muestra la estructura interna del fusible. El elemento del fusible se localiza aquí. Cuando este elemento se funde debido al flujo excesivo de corriente, el arco a muy alta temperatura produce un gas por medio de un material que se deposita en la superficie interna de la cubierta. Este gas extingue el arco y los productos derivados y fragmentos se expulsan del fusible. En la mayoría de los esquemas de cortacircuitos, cuando la conexión del fusible se quema, se libera un cartucho de la parte superior, lo que proporciona una indicación muy útil para el personal que trabaja en la línea. Otro tipo de fusible de expulsión para mayores capacidades utiliza un componente sólido de ácido bórico como medio de extinción. En esta configuración, cuando el elemento del fusible se funde, la alta temperatura resultante en el arco descompone el ácido bórico sólido y forma vapor a alta presión. Este vapor extingue el arco y la presión expulsa los fragmentos del elemento fusible derretido. En algunos fusibles de este tipo se incluye un muelle en el ensamblaje con el objetivo de mantener el elemento del fusible bajo tensión. Cuando el elemento se funde, la tensión sobre el muelle ejerce una fuerza que separa los dos terminales y acelera la extinción del arco. Una desventaja del fusible tipo expulsión es que su operación puede crear un problema de ruido cuando se localiza en una zona residencial. El ruido es un resultado de la acción de expulsión cuando el fusible explota. En ciertos casos, para mitigar este problema, y en particular cuando haya gabinetes montados en pedestal o instalaciones tipo interior, se utiliza un silenciador para controlar el ruido y también liberar el gas caliente. La capacidad del fusible debe reducirse siempre que se use el silenciador. El fusible se diseña y fabrica cuidadosamente para permitir el flujo continuo de corriente al valor nominal o inferior al mismo y la operación, o sea, la apertura para un flujo de corriente en exceso en un tiempo especificado, usualmente milisegundos. El fusible se quema según sea su característica inversa, corriente-tiempo, a mayor valor de la corriente en exceso, más corto tiempo de operación e interrupción. Esta curva nos indica las características de tiempo para un fusible de 50 amperios nominales. Esto muestra que para un flujo de corriente de 400 amperios, el fusible despeja o aclara la falla en 1 segundo. Sin embargo, para un flujo de 1000 amperios, el tiempo de aclaración es 0.1 segundos, esto es 100 milisegundos, cerca de 6 ciclos en un sistema de 60 Hz. Consideremos la instalación de este fusible de 50 amperios sobre un circuito ramal en la parte de abajo de un reconectador. El reconectador debe tener una capacidad nominal mayor porque alimenta otros circuitos ramales. Para una falla en el circuito ramal, digamos 1000 amperios, el fusible se quema a los 100 milisegundos. Se prefiere que el reconectador haga primero el disparo, al menos los 2 primeros disparos, para dar una oportunidad a que la falla temporal se despeje. Aquí
La curva de coordinación muestra los dos disparos rápidos del reconectador. Sin embargo, si la falla permanece después del segundo recierre, el tiempo de disparo para el tercer y cuarto intento debería retardarse de acuerdo con la curva lenta seleccionada. Esto proporcionaría tiempo para que el fusible se queme y despeje el circuito. Cada fusible de expulsión tiene una capacidad nominal máxima de interrupción. Sin embargo, si el flujo de corriente de falla real es mayor que la capacidad de interrupción, el fusible probablemente no despejará la falla satisfactoriamente. Esto significa que el arco no se extingue y se crea en esta forma un peligro potencial para el personal y equipo. Si este es el caso, se debe instalar un tipo de fusible diferente, que se conoce como fusible limitador de corriente. La característica principal de este tipo de fusible es que inserta muy rápidamente una resistencia muy alta en el camino del arco para evitar que la corriente alcance su máximo valor esperado durante el tiempo requerido para la separación y despeje, el cual es usualmente menos de medio ciclo. Aquí se muestra un fusible típico limitador de corriente. El elemento del fusible consiste de un alambre de plata que se rodea de sílice, arena. El flujo de la corriente en exceso ocasiona la fusión instantánea del elemento de plata y que el calor resultante convierta la arena en vidrio. El vidrio tiene muy alta resistencia, la cual primero reduce la magnitud del flujo de corriente y luego extingue el arco. Debido a su rápida acción, los fusibles limitadores de corriente tienen la capacidad de interrumpir corrientes de fallas potenciales hasta casi 50.000 amperios en forma similar a la capacidad de un interruptor de potencia. Compare este valor con la capacidad máxima de interrupción de un fusible de expulsión, que es alrededor de 20.000 amperios o inferior. Muy frecuentemente se encuentran conectados en serie tanto el fusible limitador de corriente como el fusible de expulsión, para proporcionar protección frente a un amplio rango de corrientes de falla. El fusible tipo expulsión opera para fallas de más bajo nivel y el fusible limitador de corriente actúa como respaldo y para despejar rápidamente corrientes de falla de alta magnitud, previniendo así daños aguas abajo y aún la posible explosión y destrucción de los fusibles tipo expulsión. Esta tabla muestra los valores nominales típicos que se aplican a los fusibles de expulsión. Para cada tipo de fusible vemos el voltaje nominal, la corriente continua nominal y la capacidad de interrupción asociada. Claramente un fusible debe seleccionarse tal que su capacidad de interrupción sea mayor que la capacidad de cortocircuito calculada en este sitio. Si la corriente de falla esperada es mayor que la capacidad de interrupción nominal, entonces se debe reemplazar con un fusible de mayor capacidad nominal, probablemente un fusible limitador de corriente. Adicionalmente a los valores nominales del fusible que se indican aquí, cada fusible particular normalizado tiene una característica tiempo corriente especificada, la cual indica la rapidez con la que el fusible operará para un nivel particular de corriente de falla. Aquí nosotros vemos una familia de curvas para los fusibles tipo K. La designación de los fusibles, por ejemplo 50K, es una indicación de la corriente continua nominal, esto es 50 amperios en este caso, y el tipo de fusible. Los sufijos T o K se relacionan con las características de tiempo del fusible. K indica operación rápida, T operación lenta. Esta curva indica el tiempo total de aclaración, es decir, el tiempo para que el fusible explote e interrumpa completamente el flujo de corriente. La curva de fusión mínima asociada muestra el tiempo requerido para que la conexión del fusible se funda o derrita al flujo de corriente específico. La diferencia entre las dos curvas es el tiempo necesario para extinguir el arco. Cuando se coordina la selección de los fusibles para una configuración de circuito específica, es usual adicionar un margen de seguridad a la curva de tiempo, lo que resulta en una curva de daño del fusible como esta. El objetivo es prevenir un daño al fusible por fusión parcial, lo cual podría conducir a que el fusible se queme prematuramente en su próxima apertura. Esto es pérdida de coordinación. Al realizar esta discusión sobre fusibles,
vemos que el tema es ciertamente más complicado de lo que uno podría esperar, especialmente cuando se compara con los simples fusibles que se utilizan en la casa. Podemos ver qué tan vital es la aplicación del fusible correcto en el campo. Usted debería estar familiarizado con las características de los diferentes tipos de fusibles usados en su sistema de distribución. Usted también debería tener acceso a la información relacionada con los fusibles particulares que se instalan en todos los sitios. Debemos mencionar aquí otro tipo de fusible que se conoce como limitador del cable. Ahora, por favor, recuerde que este dispositivo no tiene nada que ver con el fusible limitador de corriente. El objetivo del limitador del cable es proteger los cables subterráneos de daños cuando se conectan en las redes secundarias como las que existen en los centros de las grandes ciudades. El limitador del cable consiste en un fusible con la unión en cobre cubierta, que se conecta en serie en cada terminal del cable secundario. Como podemos ver en esta curva de operación particular, los valores de corriente son relativamente altos y el tiempo de corte es relativamente bajo. Por ejemplo, 4.000 amperios se cortan en 10 segundos. Usted notará que frecuentemente se ha discutido sobre los tiempos de operación de estos dispositivos de interrupción con falla. Retornaremos en varias ocasiones sobre este mismo tema al avanzar en otros módulos de esta serie, y particularmente cuando se examine el tema vital de coordinación. Por favor, apague la videocinta y revise este material en su libro de trabajo.